comienza un nuevo día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. 8 de la mañana, Puerto Rico, buenos días. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7, contenido bien relevante, bien importante para nuestra gente y para el país. Creo que estamos haciendo el trabajo. Sí, señor. Estamos aportando nuestro granito. Por eso el consejero profesional, ¿verdad? Con entrenamiento en adicción sexual, Joel Ventura, lo tenemos con nosotros en esta mañana. En uno de los temas candentes que en este ruedo político ha salido a relucir. Joel, ¿de qué se trata? Mira, el tema es no con signo de exclamación a la zona roja en Puerto Rico, en la isla. Zona roja. Zona roja. Empieza explicando para el que no sabe lo que es una zona roja. Sí, miren, la zona roja o el barrio rojo, mayormente lo asociamos a Ámsterdam, donde en el 2000 se legaliza la prostitución y ya mismito vamos a discutir los argumentos que utilizaron para legalizarlo. Pero ahora mismo, 20 años después, todavía los problemas que dijeron que iban a disminuir siguen estando en aumento. Me parece que fue el domingo que fue el debate, Sí. El donde yo me entero esta semana que la candidata a la gobernación, Alexandra Lúgaro, se le pregunta sí o no, si va a legalizar y va a apoyar la legalización de la prostitución y de la creación de una zona roja en el sector turístico del país. Y ella, sin miedo, dijo sí. Y obviamente a mí me alarma porque en los últimos años es algo en lo que me he estado preparando y hemos tratado de aportar un granito de arena trayendo los datos y de los peligros de que esto suceda. Cuando ustedes escuchan Ámsterdam y escuchan esto de la zona roja o el barrio rojo de Ámsterdam, ¿cuáles son los argumentos que las personas que favorecen esto suelen decir para promover esto? Que es un derecho que tiene, ¿verdad? Que practica principalmente la mujer, que es un derecho que tiene de ganarse la vida con su cuerpo. Correcto. Ese es uno de ellos. Vamos a acordarnos que es un derecho que cada cual puede hacer lo que quiera con su cuerpo. ¿Qué otro argumento han traído estas personas? Yo no recuerdo ningún otro. En términos de la trata humana, ellos decían que esto iba a hacer ¿qué? Que iba a disminuir la trata humana. Ellos decían, si nosotros legalizamos, pues ya las personas que quieran son los que lo van a hacer. Sí, porque como es legal, ya tú tienes dónde ir a contratar el servicio sexual que tú quieres. Exacto. Por lo tanto, la trata humana la sacamos del panorama. Es más o menos como la drogadicción. Al legalizarla, pues Idéntico. no van a haber tantas muertes porque la gente va y la compra Exactamente. legalmente. y la compra legal. Exactamente. El año pasado yo tuve el privilegio de ir a un congreso en contra de la trata humana en Washington, D.C., junto a uno de mis mejores amigos, el doctor José Francisco Colón, y giró el congreso alrededor del tema de la prostitución porque mientras nosotros estábamos en ese hotel tomando talleres y dándonos información, aprendiendo, en el Congreso de los Estados Unidos el año pasado se había sometido una propuesta de ley para legalizar o descriminalizar la prostitución en Washington, D.C. Una de las argumentos que traían era este mismo, que iba a disminuir la trata humana, la explotación sexual y que mujeres sean coaccionadas o forzadas a tener relaciones sexuales. Tan reciente como el año pasado, la alcaldesa de Ámsterdam dijo que ella somete 4 propuestas, entre ellas una contemplaba eliminar la zona roja y reubicarla. ¿Por qué? Porque ella reconoce que el aumento en la trata humana sigue allá. Sigue en Ámsterdam. 19 años después, todavía el aumento sigue. Y una de las cosas que yo aprendo en este congreso es que lo que ha sucedido en la mayoría de estos países es que aumenta la demanda y es obvio y es parte por lo que los políticos lo aprueban porque ellos están tratando de conseguir más dinero y de resolver la crisis financiera. Pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué vamos a resolver un problema trayendo un problema a la vida de en su mayoría mujeres que van a ser entonces explotadas?
Es que se cae de la mata que si tú tienes una zona roja, si yo consumo prostitución y hay una zona roja donde yo la consigo, tengo que ir a ese sitio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Me expongo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo me ve entrar. Si yo me quiero mantener en el anonimato, pues tiene que ser fuera de la zona roja. ¿De verdad? Entonces, eso crea que haya trata humana, porque entonces hay que llevar mujeres a otro sitio que está fuera de la zona roja. Eso como que es un argumento que no es difícil de entender. Pero... Sí. Y no solamente eso, que al tener los ojos del mundo en estos lugares donde esto es legal, todas esas personas que consumen la prostitución saben que este es un destino, aumenta el turismo, más gente va a ir ahí, aumenta la demanda. Pero ¿qué pasa con la cantidad de mujeres que están dispuestas a venderse? Son muy pocas. Van a ser mucho menos de la cantidad de demanda que van a tener. ¿Y qué es lo que ha sucedido en estos países? Que empiezan a traer de todas partes del mundo mujeres coaccionadas, mujeres manipuladas o forzadas. Si no es nada más, entremos al internet y busquemos en periódicos. Hay muchísimos testimonios de mujeres que han sido abusadas y forzadas a ir a Ámsterdam. Ese punto es bien bueno el que acabas de dar. O sea, cuando lo legalizas, la demanda aumenta tanto que no hay servidoras del sexo para suplir la demanda, por lo tanto hay que obligar a otras, bajo trata humana, de hacerlo. Eso no está en la discusión de estos políticos cuando lo plantean. No. No está en la discusión de los foros de análisis, no está en la discusión de los analistas. No. Qué bueno que existe esta emisora, ¿eh? Sí. Eso se parece a la película Taken, que eso era lo que hacían de otros lugares. Traían chicas. Así es. Para cuellos blancos, no es, porque esto no es solamente para aquellos que, ¿verdad? La película reflejaba un paralelo de la realidad. Exactamente. Sí. Y les voy a traer 2 ejemplos de tanto cuando son así como en la película Taken, que son mujeres que están siendo forzadas a hacer algo que no quieren. Y también donde, con lugares como Alemania, que esto también está legalizado, donde, entre comillas, mujeres están haciendo esto a su voluntad, sin que nadie las obligue. Una de las cosas uno de los ejemplos, ayer estaba viendo en un periódico esta mujer que fue obligada, fue forzada a trabajar en Ámsterdam vendiendo su cuerpo. Ella cuenta que cuando finalizaba el día ella tenía que entregarle todas las ganancias a su jefe. ¿Y cuánto su jefe le daba a cambio? 9 euros diarios para que pudiera comprarse comida y suministro. Increíble. Y no se quedaba ahí. Ella relata en su testimonio cómo era violada en múltiples ocasiones por su jefe. ¿Se sabe cómo se controla o se descontrola en estos casos las enfermedades venéreas? Bueno, no tengo datos que pueda decirte específicamente, pero sí, imagínense, si no hay escrúpulos y son mujeres que están siendo orinadas, golpeadas, no va a haber un control para proteger. Un patrón de higiene. De higiene, correcto. Es una explotación, son esclavas sexuales, punto. Exacto. Punto. Y sin eso, si en uno de los casos la embarazan, o sea, esto es una cadena. Sí, todo esto entonces un niño quizás enfermo con... O aborto. O aborto. Sí. El otro caso que quería traer era cuando estaba en el Congreso el año pasado, esta joven alemana estaba relatando cómo fue que ella llega al mundo de la prostitución, porque ella cuenta que en Alemania, como esto está legal, esto es una profesión más, desde la escuela los niños escuchan que esto es una opción de empleo, como decir ser policía, ser médico, y desde niña ella estaba ya viendo, mira, esta es una de mis opciones. Cuando ella cumple la edad suficiente para trabajar, ella comienza en el mundo de la prostitución. Y ella dice que desde la primera vez que tuvo relaciones sexuales a través de la prostitución, ella se disoció. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás, yo hablé de la disociación, que es este mecanismo de defensa que se desconecta nuestra mente de nuestro cuerpo o de nuestro medio ambiente, y en algunos casos la persona no recuerda lo que hizo. Ella dice que desde la primera vez ella comenzó a disociarse y a borrar cinta de lo que estaba haciendo durante esas horas, y digo entre comillas, de trabajo. Como algo que ella está haciendo sin que nadie la obligue, que se supone que es un trabajo digno, va a despertar o va a activar un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para los traumas. Wow.
Y para hablar un poco de Puerto Rico, porque la trata humana, el doctor César Rey lleva un tiempo hablando de que es un problema serio y grave en Puerto Rico. Él hace poco en una entrevista en Jugando Pelota Dura, él menciona que en los últimos 7 años en Puerto Rico la pornografía infantil ha aumentado un 500%. ¿Cómo? Un 500%. Un 500. Dios santo. Y estamos viendo, tristemente, que lo que es las noticias que estamos viendo a través de Facebook constantemente las últimas semanas, jóvenes, chicas, que están siendo secuestradas o desaparecidas. Públicamente, el evangelista que usa la frase, se me olvida el nombre, pastor, no sé cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace, Dios mío. Iván Iván, Clemente. Iván, perdona que olvidé tu nombre Iván. de repente, ha estado denunciando públicamente, ¿verdad? Que él conoce lugares en el área metropolitana donde pasas por una calle y salen niños a ofrecerse para que los uses sexualmente. Le consta. Aquí en Puerto Rico hay Aquí eso. en Puerto Rico hace mucho tiempo que está pasando. Y tienen proxenetas, obviamente, que son los que tienen esos niños allí para que cuando pasas por esa calle, se entiende que cuando pasas a ciertas horas de la noche lo que estás buscando es sexo con niños o niñas. Dios ¿Ok? santo. Y ellos salen. ¿Pero por qué? Iván Clemente viene denunciando eso hace Sí, más de cierto. 2 años a nivel Cierto. público. Cierto, ¿ok? lo ha dicho. Y alguien, o sea, nadie atiende eso. No, porque ¿Por qué la no se emergencia atiende? nacional es de lo otro. Esa es la emergencia nacional. Pero ¿y por qué no se Esa es la atiende? hipocresía. ¿Ah? ¿Por qué no se atiende? Porque no hay estadísticas, porque la policía no interviene. Porque el gobierno tradicional no sirve. Porque los partidos tradicionales que han tenido ese problema durante tanto tiempo están conscientes y no hacen nada Se para hacen los locos, resolverlo. se hacen los Claro, con todos los recursos que tiene el gobierno. Wow. Y como estamos Sí. No hablando, es de otra. si, que Dios no lo quiera, legalizaran en Puerto Rico la prostitución y si crearan una zona roja, no solamente va a crear o aumentar la demanda entre la compra de mujeres adultas, sino también va a aumentar la demanda de menores de edad. Claro, sí. Donde se han puesto zonas rojas, aumenta la trata, aumenta la esclavitud de trabajadores del sexo. Y lo que parece ser, wow, qué progresista y sofisticado somos. ¿Cómo reconocemos una de las profesiones más antiguas del mundo, que es la prostitución? Sigue siendo un problema que degrada a la mujer, la explota, perpetúa y aumenta que nuevas esclavas entren porque mediante la fuerza de la trata humana las provee. Exacto. Eso es así, esa es la data en el mundo. Y eso definitivamente no es lo que Diantre, qué nosotros fuerte. no es lo que nosotros queremos para Puerto Rico. Pues exacto. Y cuando yo veo a una candidata a la conversación Sí. diciendo categóricamente sí, yo apoyaría la legalización y la creación de una zona roja. No, imagínate. Yo creo que es importante que nosotros lo hablemos para que la gente sepa. Sí, la misma que dice que hay violencia contra la mujer. Ujú, Le dice a la mujer, mira, esto es una profesión digna para ti. claro, Sí. No hay cómo entenderlo. Si fuera no hay forma. si fuera algo que en estos países como Ámsterdam ha disminuido el maltrato, el abuso, la violación, ¿por qué cuando ustedes ven los documentales, por qué tienen un botón del pánico? Ujú. ¿Por qué tienen que tener bien cerquita un botón del pánico para poder pedir ayuda en caso de que el cliente, entre comillas, Ujú. comience a abusar, golpearla? Hay una relación entre la industria de la pornografía y la prostitución legalizada. Sí, bien alta, bien alta. En ese congreso que les menciono, habían mujeres que habían podido salir del mundo de la pornografía y ellas comentan que en muchos de los casos comienzan a través de la prostitución. Y cómo llegan a estos prostíbulos a gente, de entre comillas, a decirle, mira, ¿cuánto tú te ganas aquí? Ah, tanto. Pues si tú eres una estrella porno, te vas a poder ganar mucho más porque vas a hacer nombre. Y una de ellas comenta que ellas vinieron escucha, yo no sé qué nombre decirle, estas personas que querían contratarla, le dice, mira, te vas a ganar tanto dinero si vienes conmigo, y se la lleva para China. Y cuando llega allá, le dicen, como nosotros somos quienes vamos a estar ayudándote con el proceso de los pasajes y de la transportación aérea, préstanos el pasaporte, préstanos tu identificación con foto.
Y ella, gracias a Dios, tuvo la malicia y no se las entrega, porque esa es una de las formas que entonces Sí, te atrapan. correcto. Te invisibilizan. De ahí para adelante estás totalmente en sus manos. No puedes salir, no puedes hacer nada. Es lo que ellos digan. Sí, exactamente. Eres propiedad de ellos. Ujú. O sea, si duro es escuchar una candidata a la gobernación plantear una cosa como esa tan violenta, peor es ver que la prensa no dice nada. Le hace coro, de hecho. Sí, o sea, como si nada. Yo recuerdo que el otro día del debate, uno de los titulares en El Nuevo Día era las únicas dos caras frescas del debate, Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau. Representan frescura. Fíjate cómo se vende. Estás vendiendo dos candidatos, ¿ok? Sí. Los estás vendiendo, los estás haciendo lucir simpáticos a la población, ¿no? Sí. Ay, ay, ay. Así, En este mundo estamos. y como nosotros, hay muchas cosas que hemos visto que han legalizado, descriminalizado, que jamás nosotros pensaríamos que iba a suceder 30 años atrás, si nos decían, mira, la marihuana se le va a llamar cannabis y le vamos a poner el apellido medicinal para ponerlo bien bonito. Exacto. Jamás hubiéramos pensado que en Puerto Rico eso iba a suceder, o en los Estados Unidos. Que hoy día es un negocio que no da abasto con la Correcto, demanda. correcto. Un negocio legal que no da abasto con la demanda. Exactamente. 20 años atrás era impensable. Sí. Pues yo creo y yo temo que esto es una de las cosas que próximamente, que ya se lleva tiempo tratando de, igual que con la marihuana, se le pone un nombre más atractivo, Correcto. menos ofensivo, donde no hay daño porque es una medicina. Pues lo mismo ha sucedido con la prostitución. Se le cambia el nombre a trabajadoras del sexo, servidores del sexo. Correcto. Se comienza con los términos para que poco a poco la sociedad comience a asimilarlo, aceptarlo como algo inofensivo. ¿Y Así es. cuán real es? Esto es como, estoy buscando verte, esto es como tipo películas que entonces si la persona quiere salir, se corre el riesgo de que la maten. Sí, porque estamos hablando de que en muchos casos son personas que están siendo forzadas. Hay un documental que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero dan el testimonio varias de estas chicas que cuando una vez las raptan, la que se niegue del bonche, del grupo, le dan una paliza para hacer un ejemplo, Wow. para que las demás sepan, si tú te niegas, mira lo que te va a pasar. Y cuando digo una paliza, estoy hablando de algo grave y dejan, serio, la dejan irreconocible. O sea, que esto no es solamente entrar al negocio de la prostitución, sino que corres el riesgo de morir en manos de uno de los clientes o en manos de uno de los amos, de los dueños, cuando decidas salir o quieras salir, porque créeme que hay muchas que se arrepienten caer ahí. Se ha escuchado testimonios de que es una vida vacía, es una vida de mucho riesgo. Sí, y entonces para poder llenar ese vacío, para poder bregar con ese trauma, muchas de ellas tienen que recurrir a la adicción a la sustancia. Oh my God. Y entonces llega, bueno, en este documental que yo le estoy mencionando, me sorprendió porque esto está bien asociado o bien ligado al narcotráfico. Y uno de estos pimps, como les llaman, estaba diciendo, yo le saco más dinero a una mujer que a un kilo de droga. Wow. A la mujer yo la puedo usar 7 años Wow. y sacar dinero. Ujú. Un kilo de droga yo lo vendo, es una transacción. Así que así es como Rinde esta más, le rinde más. Así es como la ven, es un negocio, es una cosa, es un objeto. Ajá, un producto. En Puerto Rico la prostitución existe, pero es una industria pequeña, es una industria... Yo entiendo que no. Yo entiendo que es una industria grande, al igual que el narcotráfico. Ujú. Sí, y son de las industrias ilegales más lucrativas. La venta de armas, Imagínate. la sustancia y la venta de personas, Ujú. de sexo. Y que no tienen quiebra, no se van a ley de quiebra, nunca están en riesgos. Por el contrario, va en aumento porque la gente en la depresión, en la desesperación, busca esa alternativa y lo que no saben es que lo que atrae es destrucción. Cuando vemos cómo está aumentando la explotación, la trata, con el tema de la tecnología, porque como hablamos hace unos meses atrás de OnlyFans, cómo están llegando a adolescentes menores de edad que están vendiendo fotos y están recibiendo dinero desde los hogares.
ahí uno puede ver que es menos riesgoso para la vida de la menor, pero cuando entonces estas personas inescrupulosas cogen esas fotos y empiezan a chantajear y le dicen, mira, ya yo tengo todas estas fotos, ya yo sé dónde tú vives, ya sé quiénes son tus papás, yo le voy a enviar estas fotos, a menos que tú vengas y empieces a prostituirte ya físicamente. ¿Sabes? Que estamos hablando de algo serio que está sucediendo en nuestra cara, en nuestro país. Qué bueno que el país sigue aprendiendo cuando medios seculares hacen sondeos de issues que tienen que ver con valores. Gana en esos medios seculares los que aspiran a vivir bajo unos patrones de valores y de principios morales que nos distinguen. Creo que el mensaje sigue llegando, que el trabajo que tantos grupos están haciendo, medios de comunicación como Nueva Vida también, no somos los únicos, simplemente somos parte. Qué bueno que quedan muchos. Y que el mensaje está calando en el pueblo a la hora de hacer un sondeo y hacer una pregunta. La mayoría responde en línea de esa semilla que se ha sembrado. Sí. Es lo que ha estado pasando en estos últimos días, con que si ustedes están de acuerdo en que simplemente, ¿verdad? En este caso particular, el tema de la perspectiva, y si preguntasen de la prostitución, a mí me parece, que creo que va a ser uno de los sondeos que posiblemente se haga, a mí me parece que la mayoría que valora a las mujeres va a decir no. No estoy de acuerdo en que se legalice la prostitución. Y como en el excelente artículo que escribió Edwin Rivera Manso hace unos días, él dice, lo que yo no quiero para mis hijas, lo que yo no quiero para mi madre, para mis amigas, yo no lo quiero para las hijas de otros. Exactamente. Es que yo estoy seguro que Alexandra Lugaro no quiere eso para su única hija. No, o sea, es terrible que lo quiera para los de los demás, ¿no? Exactamente. Y que haya gente que le dé el voto para que lo haga. Increíble. Eso es más insólito, pero está ahí. Sí. Este es el mundo del debate de ideas. Por eso diferir no es odiar. Usted siga atreviéndose en los foros a expresarse, siempre con respeto, siempre sin degradar al que piensa distinto a usted, pero nunca se quede callado o callada por miedo a expresar su opinión, que es en contra de lo que en ese momento se está estableciendo. Nunca podemos tener miedo a eso, porque el día que no nos atrevemos a hablar, se acabó el juego. Seríamos esclavos de cualquiera. Joel, ¿cómo la gente te puede contactar? Me pueden enviar mensaje de texto a través del 787-518-2357. En este momento la agenda está llena. Podemos darle el teléfono de otros profesionales para que puedan buscar ayuda, y a través de YouTube pueden ver contenido sobre estos temas y otros. Posteé, como prometí desde por la mañana, el caso en el deporte de la UFC, ¿verdad? Del Mixed Martial Arts. El caso que les hice referencia está posteado en la página de 97.7. Búsquelo, reaccione, compártalo con otros, porque hay mucha gente que no sabe que esto está pasando ya en muchos renglones del deporte, y les voy a proveer mucha más información en los próximos días. Tremendo, Joel Ventura, gracias. Gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Otro gran recurso en ruta. Eso es.